Bom, bom dia a todos, então. Eu gostaria de convidar o professor François Delaporte para tomar assento aqui à mesa. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Para muitos de vocês, nesta semana, né, alguns de vocês estão chegando hoje para o colóquio, mas o Delaporte chegou aqui já há alguns dias, já fez algumas conferências, participou de algumas atividades acadêmicas conosco, e acho que é bastante alvissareiro poder contar com a sua presença na abertura desse colóquio Georges Canguilhem, exatamente pela sua trajetória na historiografia, na filosofia e na epistemologia francesa, não é? E também por se tratar de alguém que conhece profundamente a obra de Canguilhem. Todos vocês conhecem seus artigos publicados um pouco esparsamente em livros e revistas sobre o autor do Normal e o Patológico, mas também todos vocês conhecem, né, um texto que é fundamental, A Vital Rationalist, que foi publicado em 94 nos Estados Unidos e que reuniu os manuscritos da época em que Canguilhem escrevia o Normal e Patológico, numa edição que jamais foi traduzida em francês e que, infelizmente, também nós não dispomos em português, mas que é um texto de referência para aqueles que se dedicam ao estudo desse autor. Então, eu vou passar a palavra imediatamente para o professor François, reiterando o nosso agradecimento pela sua presença aqui na UFG nessa semana. Pues le agradezco mucho su invitación. Vino algunos años antes, pero otra vez aquí en Goiás, y es un placer. Se me olvidó decir que había esta traducción del texto de Canguilhem, por lo cual yo quiero empezar, pero ¿cómo hacemos? Yo intento una traducción media chueca del francés al español, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, es un texto famoso que se encontró en todo lado, es la presentación o la introducción que Foucault hizo por la edición inglesa del Normal y del Patológico, y se publicó también este texto en la revista de Metafísica y de Moral, y también se publicó en los dichos y escritos. Lo doy, es un poco largo, pero es importante, después ya se acabó con la citación. No es una citación. Este texto de Foucault es interesante porque él da una visión realmente magistral de lo que se llama el estilo francés en historias de las ciencias. Él dice que la historia de las ciencias pone en obra un tema que se introduce de una manera muy discreta en la filosofía al fin del siglo XVIII. Por primera vez, el pensamiento racional está confrontado con la pregunta no solamente de su natura, pero de su fundamento, de su poder y de su derecho. Su historia y su geografía, su pasado inmediato y su actualidad, su momento y su lugar. Esta pregunta fue la misma que puso Mendelssohn y Kant cuando se trata de saber lo que es qu'est-ce que les lumières, lo que son las luces. Es un texto también, yo creo, muy conocido. Este texto, dice Foucault, es el principio de un journalismo filosófico que con la enseñanza universitaria fue una de las formas de implantación institucional de la filosofía en el siglo XIX. Este texto abre también la filosofía una dimensión histórica y crítica. Y este trabajo comporta dos objetivos que no se pueden desligar y
que están juntos. De un lado es buscar qué fue en su cronología, en sus elementos constituyentes, en su condición histórica, el momento donde el Occidente por primera vez afirma la autonomía y la soberanía de su propia racionalidad. Y de un otro lado es analizar el momento presente. En Francia, dice Foucault, es la historia de las ciencias que servía de support a la pregunta filosófica de las luz, de la Aufklärung. El positivismo de Auguste Comte y de sus sucesores fue una manera de retomar la interrogación de Mendelssohn y de Kant a la escala de una historia general de la sociedad, saber y creencia, forma científica del conocimiento y contenido religioso de la representación o pasaje del precientífico al científico, constitución de un saber racional sobre fondo de una experiencia tradicional, aparición a mi camino de una historia de las ideas y de las creencias, de un tipo de historia que pertenece al conocimiento científico. Es bajo esta forma que, a través del positivismo, la pregunta de la Aufklärung se transmite en Francia. Último parágrafo, muy corto. Si insisto sobre este punto, dice Foucault, es para mostrar que desde un siglo y medio en Francia, la historia de las ciencias conlleve enjeux filosóficos que están muy reconocidos, que se puede identificar fácilmente. Obras como la de Coiré, de Bachelard o de Canguilhem puede tener como centro de referencia campo muy preciso, región cronológicamente muy determinado de la historia de las ciencias. Este trabajo han funcionado como focos de elaboración filosófico importante en la medida que ellos hacen jugar abajo de diferentes puntos esta pregunta de la Aufklärung esencial a la filosofía contemporánea. Acabo de este texto de Foucault, que a mi juicio es la mejor introducción que yo puedo utilizar. Georges Canguilhem había focalizado la atención y el interés sobre la fuerza de la filosofía de Auguste Comte, porque su incursión en el campo de la historia de la biología son, por Canguilhem, remarcables. Este filósofo es uno de los primeros a mostrar cómo las ciencias de los vivientes están en deuda en relación a las investigaciones de Barthes, Bichat, Meckel y Lamarck. La lectura de algunas lecciones del curso de filosofía positiva es suficiente para mostrar la pertinencia de sus análisis y la virtuosidad con la cual Auguste Comte se pone a un nivel donde él, dice Canguilhem, concibe la historia de estas ciencias como una historia crítica. Es decir, no solamente ordenado en dirección del presente, pero juzgada por el presente. Pero, ¿de qué se trata con la historia de la medicina?
La filosofía biológica de Comte imprime también su marca. Charles Robin y Émile Littré son los autores del Diccionario de Medicina que se sustituye en los años 1863 a la edición del Diccionario de Nisten. Hay otra dirección de la investigación en medicina sobre la cual la filosofía de Comte ejerció su peso. Es el desarrollo de los estudios lexicográficos, de traducción y de los edición crítico de los textos médicos de Hipócrates y de Galien. Cerca de Littré hay que apuntar los nombres de su discípulo, Charles d'Alembert, que dio un enseñamiento libre de historia de la medicina en el Colegio de Francia desde 1864 a 1867. Sus cursos están al origen de su historia de las ciencias médicas en 2 volúmenes que aparecen en 1870. El libro de Charles d'Alembert es un clásico de la historia de la medicina. Esta empresa es nueva, audaciosa, y si se cree el autor, es decir, d'Alembert, él dice que jamás un curso de este tipo fue dado no solamente a París, pero en Francia. Él lo dice en la prefacio. Muy rápidamente, la historia de la medicina decline. La primera razón es de orden institucional. Pierre Lafitte, que ocupó la cátedra de Historia de Ciencias en el Colegio de Francia, no ha innovado, no hizo nada de notable. Y Paul Tannery fue descartado de esta cátedra que Lafitte dejó vacante. La segunda razón es más importante. A identificar el estado positivo a un estado definitivo del espíritu humano, los discípulos del positivismo dejaron de interesarse a la historia. Todo eso, dice Canguilhem, explica por qué en Francia el primero y el último historiador de la medicina es el mismo hombre, Charles d'Alembert. Este aparece en un pequeño artículo totalmente escondido en los archivos, que fue un entretien, una charla con François Proust en los años 1972. Dejamos este asunto importantísimo, es por Canguilhem, d'Alembert es el último historiador de la medicina. ¿Qué pasó? La escuela germano-americana toma la suite, la relève. Desde el fin del siglo XIX y durante las primeras decenias del siglo siguiente, ella está a la mirada de todos, ocupa el primer lugar. En 1906, Carl Sudhoff, 1853 y se murió en 1939,
un medievista, crea el Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad de Leipzig. En 1925, Henri Sigerist, que murió en 1955, toma su sucesión. Pero el destino de la historia de la medicina es ligado a la ascensión del nazismo. En los años 30, los historiadores alemanes están amenazados por el régimen y se fueron de Alemania. A la invitación de William Osler, Henri Sigerist, Oswald Temkin, integra la Universidad Johns Hopkins. En los años 40, Erwin Ackerknecht emigra también y integra la Universidad de Wisconsin a Madison. Bajo la impulsión de Sigerist, los estudios históricos ponen el accente, apunta las condiciones social, económica y material de los fenómenos patológicos colectivos. Los trabajos de Charles Rosenberg, George Rosen, Richard Henry Shryock ilustran muy bien esta orientación sociológica en historia de la medicina. En el año 1938, el año mismo que el Instituto de Historia de la Medicina de Leipzig toma el nombre de el que creó que es a la raíz de la creación de este instituto, toma su nombre, es el Instituto Karl Sudhoff. Este mismo año, en 1938, en Francia, Gaston Bachelard publica La formación del espíritu científico, contribución a una psicanálisis del conocimiento objetivo. A los 14 volúmenes de las obras médicales de Paracels, editado por Sudhoff, responde una página sorprendente del libro de Bachelard. Por el epistemólogo francés que quiere mostrar la mentalidad pre-científica a l'œuvre, el historien de la medicina aparece como la historia de la medicina aparece como una disciplina bien escogida. Un espíritu científico no puede ser más que desorientado por la lectura de Sydenham. Sydenham es un gran médico epidemiologista del siglo XVIII, pero es un hombre de la luz, es un hombre de la edad clásica. Bachelard hace una citación del médico francés Chambon de Monteux, que este médico en su tratado de la fiebre maligna simple y de la fiebre complicada de malignite, 4 volúmenes publicados en 1787, hace una divulgación de la doctrina de Sydenham. Je cite Chambon de Monteux: esta partícula calientita y espirituosa adquiere una acción por su reunión. Ellas crean sustancias que les parece. Es así que el fuego produce el fuego, y con un líquido corrompido por una depravación maligna lleva a la infección en todos los fluidos. Este pensamiento es revelatriz, dice Bachelard, de una deviación del espíritu científico.
Diríamos que esta teoría de la malignidad específica es como un anuncio, una idea precursora de los descubrimientos de la microbiología. Una tal anticipación supone que se olvida que una fenomenología de primera venida es el toque de un espíritu pre-científico. El camino del espíritu científico es muy diferente. Bachelard dice, la microbiología se desarrolla al contrario por diferenciación, isolando los modos del principio escondido. Es por una complicada técnica que la microbiología encuentra el microbio específico que permite perfeccionar el diagnóstico específico. Okay. A primera vista, la formación del espíritu científico indica un regreso a Auguste Comte. Para dar la explicación de las actitudes generales sucesivamente desarrolladas por lo que concierne la interpretación de los fenómenos, Bachelard reactive las leyes de los tres estados de Auguste Comte. El primer periodo, que representa el état pré-científico, va de la antigüedad al Renacimiento y se acabó al siglo XVII. Se reconoce el estado teológico o fictivo del filósofo positivo que buscaba en el pensamiento de los niños un término de comparación que podría convenir o corresponder a este primer estado. Bachelard hacía también corresponder al état pré-científico un estado de alma caracterizado por sus intereses los más inmediatos. El alma pueril o mundana, animada por la curiosidad naiva, está impresionado por los fenómenos instrumentados y este alma pueril juega a la física para distraerse. Es una idea central de la formación del esprit pré-científique, la ciencia como amusement. Pero no hay que equivocarse. Abajo este fenómeno de repetición hay que percibir una ruptura con el orden histórico-crítico que fue adoptado por Comte y sus discípulos. Había que terminar con la línea dogmática del positivismo que veía en el pasaje al estado científico la expresión la más perfecta del progreso. Canguilhem dice que la historia de la medicina en Francia empieza y termina con Charles D'Alembert. Yo creo, es una hipótesis, que podríamos decir que empieza de nuevo con Bachelard. Abajo la reserva de precisar que ella aparece a la surface de la manera la más sorprendente que se puede imaginar. En effet, la historia recurrente hace posible la aparición de un mundo extraño y que hasta este momento no se había percibido. Señalando el negativo de las ciencias, Bachelard indicaba, sin idea preconcebida,
una otra historia del pensamiento medical. Se podría objetar con razón que Bachelard comparte con Comte el souci de presentar una escala de la evolución del espíritu científico. Pero a la oposición de los estados teológico y positivo de Auguste Comte, él sustituye la oposición de los estados pre-científicos y científicos, y también la oposición del perimado y del sancionado, du périmé et du sanctionné. De aquí, él me pone a la luz esta producción del espíritu científico que está tan rápido, tan apresurado a substantificar todas las calidades metafóricas. Hay que retener el esencial aquí, es que la historia de la medicina hace su entrada en la compañía de los monstruos. La epistemología identifica, el epistemólogo, disculpe, c'est-à-dire Bachelard, identifique los desórdenes del pensamiento a los desórdenes de la vida. En el racionalisme apliqué, se trata de la monstruosidad que se multiplica en el campo de las falsas explicaciones del conocimiento vulgares. En la formación científica, Bachelard anunciaba así, sin problema, vamos a exponer en vrac nuestro museo de horror. Aquí viene Alexandre Coiré, que nos interesa a los obstáculos verbal y psicológicos que Bachelard ha descrito en la formación del espíritu científico. Coiré no crea una historia que sería una colección de monstruos o un paquete de errores. No es que Coiré recusa la método recurrente, al contrario, él utiliza la recurrencia en historia, pero arregla diferentemente la luz que se puede proyectar sobre el pasado. Este reglaje de la luz tiene a la posición del observador. Del punto de vista de la actualidad, es normal que a los ojos del hombre que se retorna en dirección del pasado, es normal que la teoría antigua aparece como monstruos incomprensibles, ridículos y difformes, dice Coiré. Si remontamos el curso de la historia o del tiempo, él encuentra todos estos monstruos al momento de su muerte, viejito, desecado, esclerosado. Todo es bien diferente en la posición de Coiré, que se ubica no en la actualidad, no en un laboratorio de física, pero en una sala de escuela donde se enseña a los niños las leyes de los movimientos. Esta ley nos parece tan clara, tan natural, que parece que es tan conocido desde mucho tiempo. Pero no es el caso. Esta ley supone la invención de un cuadro de pensamiento que nosotros a lo cual nos hagamos
casos, porque los descubrimientos que se hacen parecen aller de soi. ¿Cómo traduit cette expresión? Se dice algo va de soi cuando es algo del orden de la evidencia, pero precisamente como es del orden de la evidencia, no lo es. Antes, y no lo es, ¿por qué? Porque antes de descubrir estas leyes simples, evidentes, que van de soi, Galileo y Descartes tenían que construir el cuadro que hace este descubrimiento posible. Debe, dice Coiré, para empezar, reformar nuestro intelecto él mismo, dar una serie de conceptos nuevos, elaborar una idea nueva de la naturaleza, una concepción nueva de las ciencias, para decir en otra palabra, una nueva filosofía. Es en este nuevo horizonte teórico que hay que situarse, no para decir la verdad, pero para estar dentro de la verdad. Aquí hay una nuance, una diferencia muy importante entre decir la verdad y estar dentro de la verdad.